El baile de los ángeles, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 4. La puesta de sol susurraba en el horizonte cuando regresó donde Jessamine, con una pequeña bolsa con sus cosas en la mano. «Mi nido», sugirió. «Sería el lugar más seguro para ti». Que el lugar que la rodeaba fuera tan abierto hacía que le picara la nuca. Sacudiendo la cabeza, ella respondió: «Alia ya me ha ofrecido una habitación. Tiene un niño». Observó los juguetes desparramados por el techo, lugar que un ángel joven y curioso escogería para jugar. La comprensión cruzó y oscureció el rostro de Jessamine, infiltrándose en el profundo castaño de sus ojos. «Sí, claro, jamás pondría a un niño en posible peligro». «¿Y a los adultos da igual?». Jessamine tragó aire, sosteniendo un puño contra su abdomen. «¿Crees en serio que habrá otro intento de asesinato?». Fue formulado como pregunta, pero él sabía que era consciente de la respuesta probable. Sus siguientes palabras se le confirmaron. «Hay una pequeña habitación en la biblioteca equipada con una cama. ¿Me puedo quedar allí?». Él asintió secamente. «Muy bien». Jessamine no confió al ver que Galen concordaba inmediatamente, pero él no presionó para hacerle cambiar de opinión mientras la escoltaba de regreso a la biblioteca. Siendo una presencia a su lado silenciosa y, para la batalla, muy lista, su mirada captó cada pequeño elemento de los alrededores hasta que su protectora vigilancia se convirtió en una pulsación contra su piel. «Como ves», dijo, cuando llegaron a la habitación de la biblioteca, con el pecho tenso, como si le hubiera rebotado el aliento. «No hay grandes ventanas y solo una puerta. Nadie sería capaz de llegar a ella una vez echar el pestillo desde dentro». Asintió silenciosamente, después de comprobar los muros para asegurarse de que eran gruesos y estables. Le permitió cerrar la puerta detrás de sí. Temblando, se dejó caer sobre la estrecha cama, adecuada para infantes que quisieran echar una pequeña siesta. Tenía que ser por lo menos los remanentes del shock por el ataque, pensó. Era demasiado vieja y sensata para reaccionar con aquella extraña mezcla de miedo y exaltación por un hombre, especialmente por un hombre que le había dejado casi ciega de enfado, y no hacía mucho tiempo. Aliviada por la explicación, tomó un libro de la mesa junto a la cama, abriéndolo por la primera página, pero medio segundo más tarde escuchó la bota de Galen cuando cambió de posición afuera y comprendió, con cierto retraso, que tenía la intención de quedarse ante su puerta toda la noche, porque aquel era el único modo de proteger a cualquiera en aquella habitación, y la biblioteca tenía demasiadas entradas y salidas para que pudiera vigilar desde cualquier otra localización. Jessamine sabía que no sufriría ningún mal. Era un ángel, un poderoso a pesar de su edad. Algunos ángeles nunca aumentaban en poder después de alcanzar la madurez, mientras que otros, como Jessamine, lo iban aumentando gradualmente. Galen, en cambio, era uno de aquellos que aumentaban exponencialmente, parte de la razón que le convertía en tan buen candidato a maestro de armas de un arcángel. Así que una noche sin dormir no le costaría nada, pero la culpa la retorcía por dentro, como una espada afilada. Él le había salvado la vida, había sangrado por ella, pero estaba siendo infantil al no querer compartir sus habitaciones, donde él podría descansar más fácilmente, porque ella no había vivido nunca con un hombre en ninguno de los sentidos. Más de 2 milenios, y jamás había permitido que se le acercara ningún macho. Al principio no había sido una elección, simplemente había sucedido. Había sido tímida y acomplejada por su ala deformada. Se había escondido en la biblioteca. Más tarde, cuando por fin tuvo suficiente seguridad en sus habilidades para caminar erguida, si se le habían acercado, no habían sido muchos, por supuesto, pero sí lo suficientes para tener más de una opción. En aquel entonces, joven y todavía insoportablemente susceptible acerca de su ala, a pesar de su inseguridad exterior, había pensado que los hombres se le acercaban por pena, que querían hacer el papel del agradable pretendiente solo el tiempo suficiente para mitigar su conciencia. Así que los había rechazado antes de que pudieran rechazarla a ella.
Sabía que había tenido razón sobre las motivaciones de al menos uno de aquellos que había intentado cortejarla, pero los otros tal vez había estado equivocada. Una cosa era indudable, pronto se había sabido que Jessamine preferiría su paz, que era esa erudita y una maestra. Todos habían olvidado que también era una mujer, con esperanzas y sueños de un compañero, una familia, un hogar que no fuera siempre el refugio. Cuando caía la noche, con un suave susurro, había intentado intensamente olvidar la verdad sobre sí misma porque dolía mucho menos. Creí que tenías más valor, Jessamine. Se clavó las uñas en las palmas, odiando su vida en aquel momento, una vida que había construido ladrillo a ladrillo hasta que se había sepultado en ella. Se levantó, tomó la pequeña bolsa que Galen había hecho con sus cosas. Qué cosa más inesperada y sorprendente por su parte, y tiró de la puerta para abrirla. Tu casa, dijo, antes de que el valor la abandonara. Sería más fácil de proteger. Galen asintió brevemente. El rojo puro de su cabello se le deslizó por la frente antes de que lo apartara con una mano impaciente. Esta es la pared del desfiladero, una entrada sin escaleras. Así que tendría que permitir que la llevara volando entre sus brazos. Galen añadió también y observó. No está lejos. El mar salvaje de sus ojos le decía que él veía demasiado. A 1 o 2 latidos del corazón volando. El sudor empezó a caerle por la espalda y tuvo que tragar 2 veces antes de poder decir la palabra con un ronco susurro. De acuerdo. Galen no dijo nada hasta que estuvieron al borde del acantilado, con vistas al magnífico peligro del desfiladero. Sostente, murmuró, agarrándola y sosteniéndola contra sí con un brazo detrás de su espalda y el otro brazo bajo sus muslos. Y piensa en todas las palabras feas que sabes que quieres llamarme. Una sorpresa deliciosa le llenó de sonrisa. Justo cuando él dio un paso al acantilado y se inclinó hacia abajo, dirigiéndose a su nido, siendo sus alas una abrasadora creación de luz y sombras por encima de ellos. El viento tironeaba de su vestido, jugaba con su cabello y hacía que el estómago se le pusiera del revés durante las infinitas vueltas que dieron en ese vuelo, cantidad de tiempo que estuvieron en el aire. Cuando aterrizaron, levantó la vista con los labios todavía curvos para encontrarse que Galen la estaba mirando, con una lenta sonrisa dibujada en la cara. ¿No tienes miedo? ¿Qué? Dejando caer su bolso en el suelo, esperó que él la pusiera abajo, aunque casi no controlaba la urgencia que sentía de usar su próxima para apartar aquel cabello. Los mechones le rozaron de nuevo las pestañas. No, no es por eso que no vuelo. Galen continuó examinándola con aquellos ojos de hielo y primavera, hasta que Jessamine tuvo que responder. Confesar un secreto tan terrible y profundo que jamás se lo habría contado a nadie, ni siquiera a Kerr, que hacía milenios que la conocía. Es por lo que deseo demasiado. A su confesión le siguió inmediatamente un sentimiento de vulnerabilidad, un puñetazo en el estómago que le habría dejado doblada si no hubiera estado en unos brazos de acero caliente y vivo. Pájame. No podía soportar ver que la pena marcaba las duras líneas de su rostro. Puesto que ya sé tu secreto, dijo Galen, en vez de obedecerla, restregó la barbilla contra su cabello. ¿Quieres ir a volar? A Jessamine se le paró el corazón. Solo empeorará el hambre, susurró, levantando una mano para apartar aquel cabello grueso y sedoso de color del brillo del calor de una puesta de sol entre las montañas. Puedo volar durante horas sin inmutarme. La colocó incluso más cerca de él. Salvaje, calor de él le quemaba la piel, le aceleraba la sangre, y murmuró, mirándola a los ojos, estarás mucho más segura en el aire que en cualquier otro lugar. Le aterrorizaba lo que él le ofrecía, no solo sus alas, sino la emoción líquida que no hacía esfuerzos por disimular. No tenía nada que ver con la lástima. Galen, inclinando la cabeza, habló tan cerca que fue casi un beso, sus labios a un aliento de los suyos. Agárrate fuerte.
y entonces dio un paseo atrás para salir de la cornisa de su nido. Yesamí gritó mientras él se dejaba caer, y fue de medio alivio y media sorpresa. «¡No quería decir que sí!». Tenía los brazos enroscados alrededor de su cuello. Fingiéndose sordo, se dejó caer y dio giros en espiral junto a los gigantescos muros del mismo acantilado, que antes habían llenado de venas de Yesamí de terror. Ahora no era el agarre irrompible de Galen. Una emocionante sensación le recorría la sangre, y se encontró riendo de nuevo. Él se comportaba como uno de los que estaban a su cargo, ignorándola con la esperanza de que se olvidara de la reprimenda que tenía intención de darle. Y en ese probable tenía razón, porque Galen sabía volar. Después de bajar hasta casi rozar el ruido del río de abajo, rozó el agua. Las salpicaduras tocaron sus pies con sandalias, su rostro, y frotó la cara contra su cuello con un gesto de afecto espontáneo. Inclinando la cabeza, Galen le sonrió con cara de cachorro antes de volar hacia arriba hasta que estuvieron en lo alto, entre el algodón insustentable de las nubes. Los edificios que brillaron metálicos del refugio quedaron ocultos tras una cadena de montañas que era una barrera natural, impenetrable, para los que tenían alas. La tierra de abajo era como un tapiz silvestre que había visto por última vez mucho tiempo atrás, cuando había sido una niña, y su padre le había llevado a los cielos. «Gracias, padre. Eres mi hija, Yesamí. Haría cualquier cosa por oírte reír, por ver esa hermosa sonrisa». Su padre la amaba, y también su madre, pero había habido siempre demasiada tristeza tras sus felices expresiones cuando regresaban a tierra, hasta que Yesamí no pudo soportarlo más, así que se impuso. Su decisión fue aceptada con profunda tristeza, pero ya había pasado. Ahora, a veces sus padres eran capaces de olvidar su incapacidad y tratarla simplemente como su hija, apreciada y con logros que les había hecho brillar de orgullo. Una capa de luz brillante desparramó los deprimentes recuerdos como piedras preciosas. Miró abajo y vio un lago que parecía un espejo reflejando el sol poniéndose en toda su fragmentada gloria. El agua era una caldera de fuego, el cielo una llama. Unos labios le rozaron la oreja, un cálido aliento. «¿Quieres aterrizar?». Meneó la cabeza. No quería volver a tocar nunca más la tierra, bajando para surfear sobre una corriente de aire. Galen lo llevó mucho más lejos, hasta que viajó sobre zonas que no había visto nunca con sus propios ojos. Solo había oído de ellas por otros. Su alma se empapó de las vistas, las sensaciones, el aire fresco contra sus mejillas, el viento juguetón, apilándose hasta que la sed se calmó. La bella y grandiosísima le rodeaba el aliento, pero Galen siguió volando, mostrándole maravilla tras maravilla, sus alas incansables. No había luz en el cielo, las estrellas brillaban como una gema tallada sobre sus cabezas cuando suspiró, tan llena de gozo que otra gota la haría explotar. «Sí, ahora podemos ir a casa». Luces doradas brillaban en unas pocas ventanas mientras Galen movía sus alas para devolverles el nido. El refugio estaba silencioso, el latido de su corazón estable. Aterrizó, la colocó sobre sus pies. Yesamí se agarró a él cuando sus piernas temblaron, sintiendo que su cuerpo ya no era tan extraño e intimidante, aunque hubiera sido una mentira de primer orden si dijera que no le afectaba. No había una sola parte de su cuerpo que no fuera consciente de cada una de sus respiraciones, de sus movimientos. «Gracias», susurró, con las manos todavía extendidas sobre el pecho masculino que quería mimar y acariciar. Galen meneó la cabeza, rechazando su gratitud. «Quiero un pago». Fue lo último que Yesamí escuchó. «¿Qué?». Su piel era tan caliente que quería restregarse contra ella como una gata. «Por el vuelo», dijo, tirando sus manos de las suyas para acercárselas más. «Quiero un pago». Duro, estaba construido tan duro y fuerte. «¿Y si me niego?». Hablar, respirar, se estaba convirtiendo en algo difícil. Una lenta sonrisa suavizó las líneas de su rostro brutalmente masculinas. «No te niegues, Yesamí». El murmullo mimoso la envolvió con lazos irrompibles. La vibración de sus palabras, una retumbaba contra sus palmas,
Maravillada, fue a apartar las manos que se habían vuelto acariciables sobre la tensa fuerza, pero él no la dejó. Un beso, dijo con una voz baja y profunda que se sintió como la más decadente de las sedas contra su piel. Un poco ruda, pero... ¡ah! ¡Qué exquisita! Solo uno. Cautivada como estaba por su voz, le costó un momento que sus palabras penetraran. Shock, dolor, enfado, todo subió a la superficie. No necesito tu lástima. Tiró de sus manos. Él ni se inmutó. Suéltame. Eso que has dicho es un insulto, Jessamine. Su tono era uno que jamás había escuchado en él. Pero como yo antes te hice daño, digamos que estamos empatados. Con eso la dejó ir y entró en el nido, esperando solo hasta que ella estuvo dentro para encender una lámpara y tirar de la pesada puerta de madera para cerrarla. Allí de pie, observándolo moverse por la sala con musculosa gracia, encendiendo otras lámparas hasta que el nido brilló cálidamente e iluminó la piel y el cabello de Galen, supo que llevaba por el instinto autoprotector que se había convertido en su segunda piel. Se había comportado mal. Galen pensaba lo que decía, y decía lo que él quería y pensaba. No tenía derecho a juzgarlo por el comportamiento de otros hombres más débiles y de menos valor. Apretando la mano en el asa de su bolsa, intentando pensar cómo hacer las paces, no podía encontrar las palabras, decidiéndose por ver si estaba demasiado enfadado como para hablar con ella. No tienes muchas cosas. Un taburete a su izquierda, una mesa pequeña, una gruesa alfombra con cojines de aspecto cómodo en una esquina al pulido suelo de piedra. Necesito poco, dijo, sin frialdad en su tono, pero hay una cama por ahí. Encendió más lámparas mientras asentía hacia la parte trasera del nido. Acercándose, Jessamine vio que el dormitorio era otro rincón de la única estancia, pero que tenía una pesada cortina que se podía correr para buscar privacidad. La cama era grande, como para acoger a alguien del tamaño de Galen. Te estoy quitando la cama, dijo, una extraña incomodidad en su sangre que no tenía nada que ver con robarle el descanso. Galen se encogió de hombros. No tengo planeado dormir. Dejándola junto a la cama, regresó a la zona de salón y se sacó la espada y el arnés. El movimiento del cuero contra su piel besaba por el sol, captada la atención de Jessamine. La mantuvo. El movimiento de los músculos bajo su enrojecimiento, cuando él levantó la mirada, y la pilló mirándole fijamente. Corrió la cortina para cerrarla, se quitó las sandalias y se sentó en la cama. No podía recordar reaccionar así con un hombre jamás, hasta que ya ni se reconocía. Esta mujer cuya mente estaba sobrecargada con emociones básicas, cuya sangre corría tan caliente, cuyas manos todavía llevaban la marca de un firme pecho masculino. Tal vez sintió tal necesidad cuando era una chica joven, pero no lo creía. En aquel entonces todavía caminaba con la cabeza gacha, enfadada y destrozada por una envidia que le hacía sentirse una criatura odiosa. El pecho le dolió. Ojalá pudiera volver a ser aquella chica solitaria y acomplejada, y decirle que todo irá bien, que se crearía una vida y que le traería satisfacción. Su mano se cerró en un puño. Tal vez no deseaba volver atrás, porque ¿qué chica querría oír sobre satisfacción cuando soñaba con un gozo abrazador y una pasión arrolladora? Aquellas ansias no habían muerto, más bien se habían visto aplastadas bajo el peso de la verdad. Con los años comprendió que podía comprender a un amante si le deseaba, alguien que le enseñaría los secretos que jugueteaban con los ojos, labios de otra mujer pero también comprendió que cualquier relación, incluso si fuera una con verdadero deseo, sería temporal. Acabaría con el instante en que su amante comprendiera que estaba atada al refugio. A diferencia de él, Jessamine jamás volvería más allá de las montañas. Nunca viviría en el mundo exterior porque los ángeles no podían verse como débiles. Los mortales se maravillaban de la raza angelical, lo que evitaba que intentaran alguna insurrección que pudiera acabar con la vida de miles. Un ángel tan imperfecto haría temblar los fundamentos de tal maravilla,
conduciendo al derramamiento de sangre cuando los mortales pensaran ver en ella una verdadera sombra y la raza angelical que no existía. Yezamí era única en su especie. Mejor, decidió mucho tiempo atrás, mucho mejor que ella colmará su dolorosa hambre de ver el mundo a través de las páginas de los libros, que incitará a los mortales a un acto que mancharía el suelo del más oscuro de los rojos, y que con respecto a la intimidad, apretó de nuevo las manos en las sábanas, en la cama de un ángel diferente a todos los demás, uno que azuzaba en aquellas cosas que no podía permitir que fueran azuzadas. No se tenía que sobrevivir a los milenios por venir, porque su hermoso bárbaro también se iría un día, dejándola atrás, y aún así se levantó. Apartó la cortina a un lado y con los pies descalzos se dirigió al salón, donde Galen, vestido con nada más que esos pantalones de algún tipo de tela dura de color marrón, sus alas bien cerradas detrás de su espalda, estaba tumbado paralelo al suelo con las palmas sobre la piedra, su cabello entero una línea recta. Mientras observaba, él se empujó hacia arriba, las venas sobresaliendo de sus músculos cuando se tensaron, y luego bajó repetidamente. «Ya eres fuerte», dijo Yezamí, los ojos tendiéndose en la contracción y reflexión de su cuerpo, desvergonzadamente poderoso, que hacía que revolotearan mariposas en su estómago. «¿Por qué haces esto?» «Un guerrero que se considere a sí mismo el mejor», dijo, sin detenerse de sus acciones, «es un tonto que pronto estará muerto». Una respuesta brusca de un tipo de hombre brusco. No era como los eruditos con los que pasaba la mayoría de su tiempo. No era siquiera como los letales arcángeles Rafael, con su poder afinado hasta ser afiladamente cruel. Era tan diferente de aquel hombre como ella lo era de Micaela, la manipuladora e inteligente gobernante de un pequeño territorio cuya fuerza había aumentado tanto que Yezamí estaba segura que la esplendorosa inmortal estaba a punto de entrar en la cátedra. «Deberías descansar», dijo cuando ella no contestó. Yezamí frunció el ceño. «Soy muy antigua, más que tú, Galen». No importa que ella pareciera rompible, podía estar largos periodos de tiempo sin dormir. «Tal vez eres tú el que debería descansar después de ese esfuerzo». Unos minúsculos variaciones en el suave ritmo de músculos y tendones. Una pequeña pausa cuando él capturó su mirada con unos ojos de color de un tipo de gema rara y preciosa que parecía ver hasta su alma. «¿Me estás invitando a la cama, Yezamí?» Aquí el capítulo 4 de El baile de los ángeles. Gracias por escucharme.